¿Qué tal? Soy el doctor Carlos Segoviano, curador de la exposición Remedios Varo, Habitantes de lo Insólito. Para el museo es importante siempre tener en sus salas a esta artista de origen español, ya que resguardamos el acervo público más importante, que no solo contiene más de 30 piezas, sino también alrededor de 100 bocetos, los cuadernos de trabajo, los libros que leía, que también nos permite su biblioteca personal acercarnos al universo con el que inundaba su fantasía pictórica, y algunos otros elementos de los cuales hay una selección presente en esta muestra. Es la exposición número 14 que se organiza de Remedios Varo dentro del MAM, por lo cual siempre procuramos tener un nuevo acercamiento al artista. En este caso decidimos acercarnos a sus personajes, nos parece que es un tema vital en esta época, ya que la mayoría de ellos son femeninos y por tanto hay un discurso de género muy interesante y muy temprano en la obra de Remedios Varo, donde posiciona y hace una crítica a esta situación de que normalmente se exime a las mujeres de los descubrimientos físicos o de las labores artísticas. Por tanto, la mayoría de las obras que veremos el día de hoy están precisamente protagonizadas por mujeres que están entre el descubrimiento científico y el proceso místico. La exposición se divide en 3 núcleos e iremos viendo cada uno de ellos a continuación. La primera pieza que nos recibe es carricoche o roulette. Esta palabra en español, sobre todo en México, quizá no la conozcamos mucho, tanto carricoche, que es más bien el término con que en España se hace referencia a las carriolas o a carros que son manipulados no por motores, ¿no? Y en este caso me parecía que es una obra interesante para comenzar el discurso de la exposición, ya que es una de las pocas piezas en donde son 2 personajes los que aparecen como protagonistas, aunque hay un pequeño elemento que habría que distinguir. Si bien es un varón el que está manipulando el volante, en realidad quien da el ritmo del movimiento es un personaje femenino tocando un piano. Y esto nos tiene que ver con el primer núcleo, que es con personajes en movimiento, lo cual sucede precisamente en este carro, en donde vemos un millar de puertas en donde se van abriendo a diversos espacios que realmente no sabemos hacia dónde nos aproxima. Y finalmente la naturaleza también se vuelve un elemento muy especial, la cual Remedios Varo elabora con una diversidad de técnicas. Por ejemplo, utiliza pinceles muy delgaditos para la hierba o el musgo. Las manchas las desarrolla con una técnica que se llama de calcomanía, que implica con alguna tela apoyar o manipular la pintura y entonces generar estas manchas. Y finalmente las burbujas es otra técnica surrealista que se le denomina soufflé, que a través de una cerbatana con el líquido bastante, con la pintura bastante líquida, se sopla esta y genera ese burbujeo que podemos ver, ¿no? Y que tiene que ver con transformaciones que veremos en el último núcleo. El primer núcleo se denomina Nómadas del Exilio, y aquí aparecen una especie de ascetas en movimiento que transitan por espacios extraños y al mismo tiempo con algunos implementos tecnológicos que también son algo inverosímiles. No solo tiene que ver con el movimiento en un espacio físico, geográfico, sino también la ascensión espiritual y de conciencia, por lo tanto es otra especie de movimiento. En este caso nos encontramos con un primer cuadro que es uno de los más importantes de la colección, que se llama La Huida y que forma parte de un tríptico, solo que las otras 2 piezas están en colecciones particulares. Pero en la exposición tenemos una cama de luz donde se pueden ver las otras piezas, ¿no? La historia se desarrolla son una especie de monjas que están siendo dirigidas en un colegio, que además recuerda también un colegio de la infancia de la propia artista, y que tienen una educación un tanto opresora que no les permite desarrollar sus ideas. Una de ellas comienza a desarrollar la manera de poder escapar, y precisamente en el tercer movimiento, que es la huida, vemos al personaje que además es muy similar al artista, se podrá reconocer casi como una especie de autorretrato, en donde está huyendo a través, está alejándose de este paisaje oscuro, ascendiendo a través de esta espuma dorada, con un implemento móvil que es como una especie de paraguas inverso, que para culturas como los budistas, esa figura representa la unión del cielo y la tierra. Y bueno, está intentando ir hacia una montaña que no solo representa la huida física, como decimos, sino también la ascensión espiritual. De hecho, esta pieza, como algunas otras de Remedios Varo, se vinculan con un texto que se llama El Monte Análogo,
en donde la gente puede ver la parte baja de la montaña, pero solo los iniciados son capaces de encontrar la punta y justamente la huida, como en el caso de este, ¿no? Además, también la forma como de gruta nos recuerda una especie de vagina materna, en la cual precisamente está regresando a un lugar donde se sentiría más cómodo. Y tiene que ver, por supuesto, con las propias migraciones del artista, que ya desde su infancia, por el trabajo de su padre ingeniero, estuvo viajando constantemente, pero ya después, en pleno siglo XX, será parte de los exilios, tanto de la Guerra Civil Española como de la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto será en México el espacio donde encuentre la fecundidad creativa y la tranquilidad para desarrollar su trabajo. De hecho, es algo muy importante de la exposición. La mayoría de las piezas, que además conserva el Museo de Arte Moderno, son de la etapa madura de Remedios Varo, precisamente desarrollado en nuestro país, donde, como indico, encontró el lugar indicado para desarrollar su quehacer artístico. Remedios Varo nace en Cataluña. Es hija de un ingeniero, lo cual le va a implicar varios desplazamientos en su infancia. Finalmente encuentran en Madrid un espacio donde ella, junto con su padre, los domingos visitará constantemente el Museo del Prado y ahí encontrará ciertas filias respecto a la pintura del Bosco, por eso estos paisajes fantásticos como con una boscosidad muy misteriosa, pero también por la pintura del Renacimiento nórdico, particularmente la pintura de los artistas holandeses, lo cual lo vemos sobre todo en las telas, en los pliegues de estos personajes que la mayoría llevan como mantos monacales. Ya será después un poco más madura, que será una de las primeras mujeres en estudiar en la Academia de San Fernando en España, me parece que la primera en recibirse, y luego será parte de grupos de asiduos al movimiento surrealista, tanto en España como en París, en donde se acercará a artistas como Gerardo Lizárraga, pero también tendrá una primera aproximación a Leonora Carrington, aunque en ese momento no hay esta conexión como la que después se dará en México, ¿no? Tendrá que sufrir situaciones adversas como la de la Guerra Civil Española y también la de la Segunda Guerra Mundial, lo que derivará precisamente en su exilio mexicano, aunque también viajará por un tiempo a Venezuela. Será en este país donde desarrollará su carrera y se reencontrará con este grupo que precisamente es Leonora Carrington, Gerardo Lizárraga y Kerne, y claro que hay que mencionar también a Katy Horna, de quien hablaremos un poco más adelante. Ahora nos encontramos con uno de los bocetos más importantes dentro de la exposición. Como les mencioné, el museo conserva casi un centenar de piezas que están en el trabajo que desarrolla Remedios Varo y que con los giros que ha tenido la apreciación del arte ya también es importante acercarnos al proceso de los artistas. Y en este caso es una pintora que desde su dibujo desarrolla una técnica bastante fascinante. Pero bueno, si nos acercamos a la pieza, el boceto para Explorando las fuentes del río Orinoco, este nos acerca a un relato de Julio Verne, donde precisamente, y que veremos un poco más adelante cuando veamos su propia biblioteca. En este caso es un relato donde Verne plantea la situación de una mujer que tiene que trasvestirse de varón para poder ser parte de una expedición científica. Es decir, lo que les mencionaba al inicio, muchos de estos personajes de Remedios Varo tendrán que luchar contra la opresión masculina frente al relato androcéntrico que no da oportunidad a que las mujeres también se desarrollen en labores místicas o científicas. De hecho, muchas eran acusadas de brujería y por tanto hasta eran atacadas, censuradas, ¿no? Y bueno, en este caso además es interesante porque Remedios Varo alterno o paralelo a la pintura, y bueno, en este caso al dibujo, hace un propio relato de este personaje que es una lady que recibirá una conmemoración por parte de la reina, pero que tendrá que esperar un tiempo porque en su tránsito por el río Orinoco, descubriendo la fuente de la juventud, se ha enfermado, así que tendrá que recuperarse, sanar y posteriormente recibirá la condecoración precisamente de la reina. En medio de un misterioso bosque, alejándose de un poblado, aparece este vagabundo que recorre un camino no solo de huida, sino también de crecimiento espiritual. Esto lo podemos hacer como una especie de eco de la propia artista, nacida en Cataluña, que toda su vida tendrá que ser con un periplo en donde va encontrando su estilo artístico. De hecho, Remedios Varo es muy importante dentro de los exilios
del surrealismo en los años 40, un momento además muy importante porque el surrealismo al surgir en los años 20, la figura femenina solo era considerada como acompañantes o como modelos. En este movimiento hacia otras latitudes fuera de Europa, comenzará a darse importancia al trabajo de muchas artistas y varias de ellas llegarán de hecho a México, como el caso de Remedios Varo, Leonora Carrington o Alice Raon, a lo cual se sumará también las artistas nacidas en nuestro territorio como Frida Kahlo o María Izquierdo, que también su obra explora lo fantástico. En este caso, la pieza era una de las consentidas de la propia artista, ¿no? Encontramos este personaje que tiene un implemento entre capa y espacio motriz, que está además el movimiento dado por estas hélices que generan por espacio, por el viento. Y bueno, en el caso del personaje encontramos una serie de detalles que lo hacen encantador. Por ejemplo, en su tránsito, cuando necesita dormir, cierra esas puertas de madera que están frente a su rostro. Además, le acompaña los motivos que le parecen más importantes en su periplo. Por ejemplo, tiene sus libros para no aburrirse, su retrato de su amada. También en un guiño al Principito, una lectura que también gustaba al artista, aparece la flor que cuida y detalla a diario. También están sus instrumentos para cocinar y hay otro personaje que a veces no nos damos cuenta, que es el gato que está a sus pies, ¿no? Y que esto es muy interesante, como veremos más adelante, porque el gato es una especie de alter ego de la propia artista. En culturas como la egipcia se consideraba que los gatos eran capaces de mirar más allá que el hombre, ¿no? Entonces, por eso esta relación de Remedios como artista, como personaje visionario, haciendo alusión precisamente a estos personajes con los cuales consideraba que tenía una relación particular. Dentro de la producción artística de Remedios Varo, sabemos que solo produjo una escultura, de la cual en este caso tenemos la fotografía, el Homo Rodans. Remedios Varo solía trabajar en el espacio de la cocina, tenía el caballete ahí, y de hecho esta figura la articula con algunos restos de peces y de pollos, de huesos de peces y pollo, para poder formarlo. Es una historia fascinante porque ahí nuevamente hay un posicionamiento desde la perspectiva de género. A la par de la escultura, escribe este texto con un personaje de origen finlandés, un científico, donde hace un relato irónico en la cual, alterno al Homo sapiens, se desarrolla otro personaje cuya columna vertebral adquiere la forma de una rueda y lo cual le permite avanzar, ¿no? Es todo un descubrimiento científico, pero que al mismo tiempo tiene un tono irónico y con lo cual otra vez Remedios Varo está criticando que solo se crea que únicamente los hombres son capaces de los descubrimientos científicos. Además elegimos esta fotografía donde el personaje está cubierto como otros personajes de Remedios Varo con un manto casi monacal porque es producto de la fotografía, es autoría de Ikerne, una fotógrafa vasca, amiga de Remedios Varo, también parte de los exilios españoles que asentaron en México y que es un personaje que deberíamos estudiar aún más, así que también le dedicamos un pequeño homenaje dentro de esta exposición. Una parte muy importante de la producción de Remedios Varo y que a veces cae un tanto en el olvido, pero que siempre debe rescatarse, son las ilustraciones que hizo para trabajo publicitario. Cuando ella llega a México entre el 41 y el 42, no le es fácil sostenerse con su obra pictórica, por lo cual va a aceptar una serie de encargos publicitarios que además firmará con el apellido de su madre, Uranga, para separarlos precisamente de su carrera artística. Y bueno, primeramente en un viaje a Venezuela que se conecta con la obra del río Orinoco, en donde además está parte de su familia que también se ha exiliado, se acerca al Ministerio de Salud de Venezuela, recibe un primer encargo y a partir de ahí, ya en México, la compañía farmacéutica Bayer le encarga esta serie de láminas que tienen que ver con algunas medicinas que procuran o que dicen que van a curar una serie de enfermedades y aquí son muy interesantes porque ya vemos el desarrollo de ciertos elementos que se van a ver de manera muy clara en su obra madura de los años 50. Es decir, las torres que nos recuerdan al mundo medieval, los suelos de damero o ajedrezados que generan perspectivas amplias, las nubes que también comienzan a volverse protagonistas dramáticos de los escenarios y atmósferas que plantean, y estos personajes que sin duda nos llevan a otros tiempos, protagonizados todos ellos en este caso
en escenas de dolor, ya sea por cuchillos o por algunas otras torturas que están experimentando. Al Museo de Arte Moderno conservar, resguardar e investigar el acervo más importante del artista, también nos era muy interesante hacer un guiño justamente a cómo se resguarda. Y en este caso dispusimos estas paredes exentas en donde pueden ver una serie de mosaicos de los dibujos preparatorios que son muy similares a los racks en donde precisamente se resguardan las piezas. Obviamente por cuestiones de conservación, la gente no puede entrar de manera pública sin un permiso previo a al espacio donde se conservan las obras, pero fue una manera de más bien el espacio traerlo a la sala y que si bien las bodegas no son de acceso público, como les comento, sí pensar un poco cómo se resguardan día a día, cómo se conservan, cómo se estudian, fotografían, precisamente todos estos trabajos que aún nos dan mucha información, que sigue siendo fascinante tanto para investigadores como para nuevos conocedores del arte. Por ejemplo, en el caso de los dibujos, es importante que mantengan vidrio, como sucede también con las acuarelas o con otras técnicas, que precisamente el desgaste frente a la luz y la temperatura procurarían que la obra trabaje, es decir, que el papel se pueda corrugar o la coloración o la permanencia del grafito en el papel también se pueda perder, ¿no? Entonces, por eso se mantienen así. También es importante que para que mantengan la verticalidad estén colgados y no estén de manera horizontal. Por eso también les digo el guiño a esa parte, ¿no? Y todos están estudiados, registrados, por eso es que también están enmarcados, porque cada uno, como las piezas de cualquier acervo, tienen un número de inventario y por tanto es mucho mejor que estén así que a tenerlos como papeles resguardados, porque al final, con el paso de los años, nos hemos dado cuenta que es importante también a los trabajos preparatorios darles el valor de obra. Sobre todo los dibujos de mayor escala, que son los que algunos veremos más adelante, son transfers. Es decir, sí es como una especie de calca sobre el cual derivaba la pieza. Una parte muy importante de esta exposición, pero sobre todo del acervo que se resguarda de Remedios Varo, es el correlato literario que encontramos en sus cuadernos de trabajo. El museo resguarda 11, en este caso presentamos 9 de ellos. En la parte superior son algunos personajes que después desarrollará ya en sus pinturas, pero en este caso me gustaría destacar los de la parte baja que tienen que ver con justamente con la parte literaria. En ese sentido encontramos recetas para generar sueños eróticos, o por ejemplo hay un sueño donde Remedios dice que está lavando una gatita, pero que de repente la gatita en realidad es Leonora Carrington, o también tiene una discusión con un psicoanalista sobre la reencarnación. Es decir, encontramos que esta fantasía se expande mucho más allá del lienzo y tiene como otras rutas a través de lo literario, ¿no? Estos textos se pueden encontrar ya en línea, pero es bien interesante poder verlos de la propia mano del artista y ver las correcciones, el tipo de escritura que hacía, las anotaciones que va imprimiendo, y es como una aproximación mucho más íntima al quehacer de Remedios Varo. En el último catálogo de la última donación que se hizo en 2018, que derivó en la exposición Adictos a Remedios Varo, ahí se presentaron varias transcripciones de los diversos cuadernos de trabajo y algunos otros cuentos que ella realizó. Ahora en la exposición pueden verlos en su puño y letra a través de los cuadernos de trabajo que están dentro de la muestra. Ahora nos encontramos en el segundo eje o núcleo de la exposición, que tiene que ver con seres iniciáticos. En algunos espacios que lindan entre el lugar del desarrollo de la ciencia o el habitáculo cotidiano, se desarrolla una serie de escenas que rebasan lo ordinario. Por ejemplo, a mi lado izquierdo encontramos muy cercana a las creaciones de Max Ernst o en México de Agustín Lazo, a una Remedios Varo que también se acerca al collage. Y en este caso utiliza unas imágenes que aparecen en el Petit Journal parisino y hace esta mezcla para generar una obra que denomina como No me hables nunca más de ese hombre, ¿no? Y precisamente aparecen tres personajes femeninos, uno de ellos recostado, seguramente enferma,
mientras los otros dos es muy probable que le hablen de un amor o de una persona masculina con la que tiene un conflicto y precisamente al nombrarla aparece en sus pies como si se surgiera de su cuerpo, como si precisamente la enfermedad o el dolor estuviera exudando, ¿no? Y es interesante porque vean cómo le pone muy a la Magritte un bombín en forma de cabeza a uno de los personajes, luego este cuerpo que está ahí, ¿no? Entonces va rompiendo con lo real, ¿no? Otra de las obras extraordinarias de este módulo es Mujer saliendo del psicoanalista, ¿no? Aquí precisamente nos encontramos a una dama que tras salir del consultorio, del cual podemos ver que tiene una placa que dice Dr. FJA, que hace alusión a tres de los principales creadores del psicoanálisis, pero que además estaban en ideas contrarias, que son Freud, Jung y Adler, ¿no? Esta obra está además hecha en un momento del desarrollo del psicoanálisis en México, ¿no? Por ejemplo, el personaje que vemos es Juliana González, una persona cercana a Remedios Varo, que precisamente estaba en análisis como parte de las personas que estaban cercanas al pensamiento de Erich Fromm, que llegó a México y que sus alumnos desarrollaron la Sociedad Psicoanalítica Mexicana. Ya si nos vamos directamente a la obra, veremos que este personaje lleva en su gran manto verde, que recuerda la pintura renacentista holandesa, una máscara, ¿no? Un antifaz que se lo ha retirado precisamente porque ha salido del psicoanalista, se ha quitado todos sus tabús, se ha quitado ese rostro con el que nos presentamos públicamente, todos esos filtros que utilizamos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, y con la mano izquierda está depositando una cabeza masculina que remite al complejo paterno, no solo directamente con su padre, sino toda esta sociedad heteropatriarcal que controla y denomina el movimiento, principalmente las mujeres. No obstante, aún en la mano derecha posee una cierta cúmulo de resquicios de control, precisamente que también tiene que desechar. Vemos desde una mamila, una regla, un reloj, es decir, sistemas precisamente que controlan el devenir de las personas, ¿no? Y otro elemento más muy interesante es que entre esta bruma el personaje está inmerso en un espacio circular, un tanto medieval, gótico, lo cual pareciera un personaje de otro tiempo, pero está saliendo del psicoanálisis, es decir, hay traslapación de situaciones de diversas épocas, lo cual remite a otra de las lecturas de Remedios Varo, que primero se acerca al budismo y esa lo va a remitir a leer a Carl Jung, ¿no? Si bien en los años antes de la primera mitad del siglo XX y sobre todo hasta los años 90, Jung no va a ser tan leído en México, sí se encuentran sus traducciones tanto al francés al español y de hecho hay algunas en la biblioteca de Remedios Varo. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con el cuadro? Que Jung pensaba, por ejemplo, en el concepto del inconsciente colectivo, en donde precisamente en nuestro cuerpo, a pesar de vivir en una época situada, tenemos resquicios o imágenes o toda una serie de elementos que conllevan como a vidas pasadas o elementos de otras épocas. Otra obra dentro del espacio de seres iniciáticos y que precisamente habla de la confusión entre el espacio de la casa, de la intimidad y el desarrollo de escenas extraordinarias es Mimetismo. Es un personaje que precisamente por no moverse, por no descubrir, por no ascender espiritualmente, se está mimetizando con el lugar de su refugio, ¿no? Vean cómo precisamente la silla en la que está ella sentada comienza a transformarse precisamente en ese lugar, ¿no? Y el gato que está en el suelo, el gato que se ha escapado, como suele suceder con ellos, regresa a casa y se espanta de ver cómo su dueña se ha ido transformando. También en algunas obras de Remedios Varo, cercanas a artistas como de Quirico o Salvador Dalí, hay una confusión entre el espacio interior y el exterior, lo cual lo podemos ver en el closet, en donde van ingresando estas nubes. Otro trabajo exquisito de Remedios Varo, donde podemos ver su gran disciplina dibujística, es Los Ancestros o Poema, en donde la mujer está tejiendo a partir de este hilo que surge de este personaje sin rostro, que representa a través de esas puertas múltiples toda su herencia, todos sus familiares, de los cuales se está extrayendo la historia, ¿no? La historia de su vida, la historia de su linaje, y a partir de ahí teje toda esta narración que después guarda en el baúl de los recuerdos, ¿no? Es tan fantástico el escenario que incluso la vegetación, bueno, la alfombra que se ha vuelto vegetación, a su vez termina por transformarse en una serie de hojas otoñales que también terminan por transformarse en las aves que escapan, lo cual nos llevará a otra obra más adelante, que es una metáfora de la propia creación artística, es decir, cuando una pieza es trabajada por un artista y sale de su estudio, tiene una vida propia. Hay incluso obras que viajan más que los propios creadores.
Una figura solitaria ejecuta o pone en acción una manivela que se conecta con un sistema de poleas, campanas y todo un implemento científico en pos de conseguir el líquido vital o esta sustancia eterna que precisamente permite la juventud y la vida infinita, que la podemos ver en ese alambique que calienta a través de 8 cucharas que se desarrolla con este líquido, ¿no? Eso precisamente tiene que ver con las transformaciones del alquimista, pero no solo tiene que ver con la transformación meramente de un objeto externo, sino que el propio alquimista en el proceso de descubrimiento también se transforma, lo cual es perceptible en cómo el suelo de damero o ajedrezado termina por fusionarse con su vestimenta e incluso con el propio cabello del personaje. De hecho, esta es otra obra que también tiene un acercamiento de perspectiva de género, ya que Remedios Varo también la llamaba la alquimista, ¿no? Una vez más posicionando a la mujer como un personaje capaz de descubrir muy lejano a como se pensaba en otras épocas, que precisamente se les culpaba de brujería o de otras acciones. Ahora vamos a ingresar a un espacio más íntimo de la vida de Remedios Varo, que tiene que ver con su biblioteca personal, que también resguarda el Museo de Arte Moderno. En esta ocasión se han seleccionado 9 libros que nos permiten precisamente adentrarnos a todo el imaginario que terminó por contaminar justamente sus obras, ¿no? Tenemos piezas que tienen que ver, por ejemplo, con la ciencia ficción, algunas muy conocidas como Mundo Feliz, un mundo distópico, o por ejemplo Viaje a las Estrellas, en donde es la historia de unos viajes estelares a través de unos gemelos, los cuales se separan, uno hace el viaje estelar, el otro se queda en la Tierra y después cuando se vuelven a unir, pues precisamente el que se ha quedado en la Tierra ha envejecido más, ¿no? Lo cual genera una serie de conflictos. También tenemos algunos textos cercanos al psicoanálisis, en donde, por ejemplo, en el análisis profano, Freud separa al psicoanálisis de la medicina, o un libro que todavía al tiempo me sigue intrigando, que es Un mito moderno de Carl Gustav Jung, que es un acercamiento al fenómeno de los ovnis, pero desde el psicoanálisis. Y fundamentalmente encontramos algunos textos que redundan en el pensamiento del místico armenio Gurdjieff a través de algunos de sus seguidores, principalmente Ouspensky, que llegó a México y del cual fue cercano Remedios Varo. Y también hay otras cosas también fascinantes como Silva, que es un relato de una mujer que termina transformándose en un zorro, lo cual precisamente nos introduce a nuestro último núcleo, que son las anatomías fantásticas. Y bueno, no deberíamos olvidar también que acompañando estos libros aparece una fotografía muy interesante, porque aquí podemos ver precisamente los lazos de sororidad que había de Remedios Varo con otras artistas, particularmente con el grupo de mujeres con las que ellas se autodenominaban como las brujas, que son justamente Katy Horna y Leonora Carrington. En este caso, la modelo es Remedios Varo, la fotógrafa es Katy Horna y quien ha diseñado la máscara es Leonora Carrington. Otras de las obras maestras de Remedios Varo y que nos introduce a este espacio de anatomías fantásticas es El Flautista. Y aquí nos encontramos un personaje que se está transformando, se está separando de un espacio rocoso y que gracias a su flauta dulce está entonando una melodía que le permite construir un edificio. Vayamos por partes. Este es un personaje iluminado que ya lo denotamos desde su rostro, que está elaborado con concha nácar, que de hecho es un material que se considera dentro de la alquimia y el esoterismo como un canalizador de energías, ¿no? Es decir, es un ser singular que precisamente con su música está construyendo una arquitectura octogonal que tiene que ver con la ley de las octavas, es decir, con una regla que se aplica en la música, pero también en la química, sobre la repetición y la elevación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes van do, re, mi, fa, sol, la, si, la octava nota volverá a ser do, pero precisamente un octavo más alto, ¿no? También en la tabla periódica en algún momento se consideró que entre el primero y el octavo elemento había características similares. Sí sucedía con algunos, pero no con todos los elementos, por lo cual terminó siendo desechada. Pero para los alquimistas esa ley de los octavas también aplica. Por eso es que la flauta dulce está elevando, y en este caso son una serie de fósiles marinos, lo cual nos lleva también a otra historia muy interesante. Remedios Varo leyó los cuadernos de trabajo de Leonardo da Vinci y se encontró con que Leonardo tenía una reflexión de por qué en espacios muy altos como las montañas podíamos encontrar restos del mar, precisamente como los fósiles, lo cual da cuenta que la Tierra se está moviendo constantemente a través de su vida. Y en ese sentido, con esos fósiles construye esta torre, ¿no? Toda esta obra tiene como un sentido muy especial y que a veces la gente no se da cuenta, ojalá la cámara pueda hacer el acercamiento, que es esas montañas que se ven al fondo, que más bien en realidad son volcanes.
Remedios Varo llega a final de 1941 en México y 2 años después sucede uno de los fenómenos geológicos más interesantes, que es el nacimiento, crecimiento y erupción de un volcán, el volcán Paricutín. Muchos artistas le dedicaron bastante pintura a esta obra, pero Remedios Varo más bien ocupa el Paricutín para hablar de la energía que ya se contiene en la tierra y que precisamente los iluminados, los iniciados como el flautista, pueden darle sentido. También la obra es fascinante por las técnicas que tiene, ¿no? Por ejemplo, la torre, las líneas que estamos viendo en la torre no están pintadas, sino están realizadas con esgrafiado, es decir, ha tallado la pintura, ¿no? Como una especie de navaja. Luego los fósiles que se sienten como que sobresalen del cuadro, los ha pintado con yeso, por lo cual tienen una capa pictórica más que el óleo que vemos al fondo. Nuevamente las manchas están hechas con decalcomanía, es decir, presionando un trapo o algo para que precisamente se generen ese tipo de superficies. Y una vez más ha utilizado el soufflage, que es esta técnica de con una cerbatana soplar muy líquida la pintura para que genere ese burbujeo que podemos encontrar en la pieza. Y claro está, la inclusión también de la concha nácar incrustada en el rostro del personaje. Dentro del acervo que resguarda el Museo de Arte Moderno de Remedios Varo, estas son las únicas dos piezas, las almas de los montes y títeres vegetales, que corresponden a una primera etapa creativa de Remedios Varo, es decir, son piezas de los años 30 que pinta previamente a su estancia mexicana. En el caso de títeres vegetales es muy interesante porque también en los experimentos surrealistas está trabajando con cera caliente, por lo cual veremos que la pieza ha tenido algunas pérdidas, ¿no? La trabaja de manera en que dispone la cera de forma arbitraria y luego le comienza a dar forma al pintarla y precisamente parezcan plantas que tienen rostros, como también sucede con el alma de los montes, en donde está aludiendo que los montes y toda esta relación mítica que se les alude como las mujeres, ¿no? Como madre tierra, ¿no? En ese sentido también aparecen rostros dentro de estos personajes. En 1952, Remedios Varo comienza una relación sentimental con el austriaco de origen judío exiliado Walter Gruen, es decir, hay una sintonía y una empatía en los momentos de vida de estos dos personajes. Y Gruen en México tenía una tienda de artículos musicales que se conocía como Margolín, lo cual va a ser muy importante para la carrera de Remedios Varo porque Gruen la va a conminar a que se dedique de lleno al arte, que ya deje los encargos comerciales, y esto le permitirá comenzar a tener sus primeras exposiciones individuales, la primera en la Galería Diana, por cierto, y a partir de ahí tendrá un éxito insospechado Remedios Varo al vender piezas y tener muchísimos encargos, ¿no? 10 años después de comenzar esa relación, Remedios Varo pinta Tauro, que es un regalo por el cumpleaños precisamente de Walter Gruen, que al nacer el 26 de abril es justamente del signo de Tauro, y por eso ha dispuesto la constelación y la forma del toro, pero con el rostro de su ser amado. Creación de las aves es considerada no solo una de las obras más emblemáticas del quehacer de Remedios Varo, sino que junto con las dos Fridas es una de las obras más consentidas y queridas por el público que asiste al Museo de Arte Moderno. En esta obra nos encontramos sobre una alegoría de la creación, no solo la creación artística, sino la creación como tal. Le explicaré un poco. Al centro, en un espacio que funciona como un cuarto, pero al mismo tiempo como un espacio de descubrimiento científico, aparece un personaje que tiene forma de una lechuza, pero al mismo tiempo tiene actitudes humanas, es decir, no podríamos realmente determinar su género, lo cual también es muy interesante en Remedios Varo porque sus personajes, al mezclar lo fantástico con lo humano, no nos dejan percibir realmente todo de ellos, ¿no? Y bueno, en este caso es interesante que sea una lechuza porque para algunas culturas la lechuza es símbolo de sabiduría y, por ejemplo, para los alquimistas la lechuza blanca lo es aún más. Y en este caso ella está absorbiendo el polvo de las estrellas y a través de un sistema de destilación obtiene los colores primarios, los cuales luego utiliza para pintar esa ave, la cual dispone al ritmo de su corazón, ¿no? Que está representado por un violín. Además está la participación de la luz lunar, la cual la refracta sobre el papel y así cobran vida estas aves
que salen de la habitación. Esto, como les digo, es una alegoría sobre la creación porque precisamente habla de cuando las obras artísticas salen del estudio del artista y cobran vida. Y como mencionamos anteriormente, hay artistas que viajan mucho menos que sus propias obras, que terminan en diversos lugares o museos del mundo, ¿no? La mesa también tiene la forma octogonal, tema que ya hablamos sobre la ley de las octavas, y bueno, va dejando una serie de elementos que precisamente otra vez el suelo de Damero, para hablar de la perspectiva, es una obra de la que cada detalle nos mete precisamente al mundo de la alquimia, de la magia, de lo científico. Finalmente cerramos con dos piezas que nos remiten a la importancia de este último núcleo sobre las anatomías fantásticas. Siempre hemos intentado vincularnos con algunos aspectos precisamente de otras entidades, muchas de ellas zoomórficas, y como lo mencionamos muy al inicio, Remedios Varo encontraba en los gatos como una especie de personaje que cumplía una función de doppelganger o de otra identidad sobre ella misma. Por eso estas últimas dos obras nos presentan a un autorretrato de Remedios Varo y lo que podría también considerarse otro autorretrato de Remedios, pero en este caso a través de una especie de seudónimo, de doble identidad, que sería un gato, el cual hay que sumar que la manera en que está realizado. Es otra vez de calcomanía, pero aquí no se está presionando la tela con una esponja o con algo, sino que sobre un papel se dispone la pintura, se le da cierta forma y luego se dobla el papel y al abrirlo la imagen se duplica en dos, como pasa con las series que encontramos en alguna aplicación, ¿no? Que siempre van apareciendo dobles estas imágenes, pero ahí están los antecedentes. Por eso se nota el chorreado de la pintura en algunas partes de la imagen, porque precisamente al hacer la presión, esta se dispone de manera azarosa, ¿no? Y pues como les digo, era una especie de otra manera de pensarse la artista vinculada con los gatos como estos seres espirituales que son capaces de ver más allá de lo que puede lograrlo el ser humano. Para cerrar nuestro recorrido nos encontramos en el espacio de mediación donde la gente puede participar o insertarse dentro de un cuadro de Remedios Varo, pero también tenemos una parte donde se pueden escribir algunas cartas dirigidas a ella o a otra parte del público donde precisamente se hablen de los sueños o de las obras como parte de los ejercicios psicohumorísticos que proponía el artista. Finalmente no nos queda más que invitarles a que asistan al Museo de Arte Moderno situado en el bosque de Chapultepec y esta muestra denominada Remedios Varo, Habitantes de lo Insólito estará hasta este verano, así que tienen tiempo suficiente para acompañarnos.